Hola, buenas noches. Vamos a iniciar. Mi reloj son las 7 de la noche. Las personas que se vayan incorporando los vamos admitiendo. Bien, hoy vamos a tener una actividad súper interesante. Quiero empezar por agradecer en nombre del capítulo del PMI Venezuela, el capítulo del PMI Jalisco, y en nombre de nuestra empresa de PIT Soluciones, a quienes nos acompañan. Agradezco su interés y su participación, la verdad, muy agradecido. Quiero darle las gracias a Humberto. Humberto fue mayor, compañero de actividades, constantemente nos está apoyando acá en el capítulo y en nuestras propias actividades dentro de PIT Soluciones. Humberto nos va a estar hablando de prácticas del Product Owner. Humberto tiene más de 25 años de experiencia. Es licenciado en computación, egresado de Luz, tiene maestría en el IESA de finanzas y de gerencia empresarial en Urbe, doctor en ciencias gerenciales, también de Urbe, y tiene un postdoctorado en ciencias económicas de Luz. Humberto ha estado ejerciendo la docencia ya hace algunos años en la Luz y en Luz, perdón, y en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, o IESA. Además, Humberto tiene varias certificaciones, él es PMP ya de hace algunos años, es PMI ACP, Certified Practitioner, y además recientemente pues se certificó como PBA, primer venezolano con esta trilogía de certificaciones. Felicitaciones, Humberto, aprovecho pues. Además está certificado como Team Kanban Practitioner, Scrum Master Professional, Prince 2 Foundation, Scrum Product Owner, entre otras certificaciones. Agile Coach también está certificado como Agile Coach. Humberto nos va a estar hablando, como dije ya, de las prácticas para el rol importantísimo como Product Owner, ¿verdad? En los proyectos hechos bajo enfoques ágiles, especialmente. Los temas que él va a abordar van a ir más allá de lo que son temas básicos. Él nos va a estar conversando acerca de escalación, del rol de Product Owner, de cómo manejo ya múltiples equipos para un mismo producto, cómo hago la gestión de ese producto, ¿ok? Herramientas para el rol de Product Owner, los diferentes estilos que pudiera abordar el Product Owner, la diferencia pues entre lo que realmente ocurre en los proyectos y lo que dice fundamentalmente la teoría en la guía de Scrum, ¿no? Nos va a hablar de algunos frameworks de escalación, particularmente de SAFe, de Spotify, entre otros temas. Humberto, ¿quieres agregar algo a la introducción? ¿Me quedé No, muy completa, muy completa. Listo. Estamos grabando esta sesión, después nos va a quedar dentro del canal del PMI Capítulo Venezuela. Así que bueno, una vez más, bienvenidos. Gracias, Humberto. Buenas noches y bueno, podemos iniciar. Somos todos y... Muchas gracias, Ned. Muchas gracias, Ned. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Agradecido con el capítulo PMI Venezuela, el capítulo PMI Jalisco, con el equipo de PIT Soluciones por la invitación que me han dado para poder conversar con ustedes hoy en la noche un ratico del tema de Product Owner. Pues obviamente también a todos, muchas gracias a todos los asistentes por pues, tomarse el tiempo y compartir con nosotros en la tarde de hoy, ¿no? Tal como Ned comentó, voy a hablar un poco de las prácticas del Product Owner, porque voy a abordar un poco, a profundizar un poco en el rol, de este rol tan importante como mencionó Ned en el mundo de la agilidad. Bueno, básicamente la agenda tiene 10 puntos, sin embargo, si me piden que describa el objetivo de la presentación, yo lo pudiera resumir en tres, ¿no? Quisiera primero perfilar un poco el rol de Product Owner, resaltar su importancia dentro de todo lo que son los frameworks y metodologías ágiles existentes. Y esto un poco porque, bueno, de alguna manera siempre el Product Owner está un poco eclipsado, un poco solapado por otros roles, particularmente dentro de Scrum, que es el Scrum Master. Sin embargo,
las personas pues que tenemos experiencia práctica de Scrum, nos hemos dado cuenta que el rol de Product Owner es un rol sumamente estratégico, si bien pues Scrum trata de mantener la homogeneidad en cuanto al, 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 al liderazgo pues dentro de los equipos. Es totalmente claro que el Product Owner tiene un rol muy, muy fundamental, ¿no? Ese es como primer punto. El segundo objetivo que pretendo es un poco crear conciencia dentro pues, de la comunidad de Project Management, de la importancia o la diferenciación que hay entre tener una mentalidad de proyecto y tener una mentalidad de producto. Esa es la base para poder entender las características que debe de tener un Product Owner. Y posteriormente van a notar que cuando esté evolucionando en la presentación, voy a empezar a hablar quizás a veces dejo de hablar del término Product Owner y empiezo a hablar del término Product Ownership, ¿ok? Un poco más para saltar del, 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 del rol, vamos a decir, del sustantivo a pasar más hacia el verbo de lo que es la acción de Product Ownership. Y esto por algo muy importante que acaba de decir Nets. Yo quiero tratar de ser un poco agnóstico en el contenido y tratar no solamente de hablar del Product Ownership dentro de Scrum, sino también en otros marcos y en otras metodologías, y también atender o tocar un poco el tema de una situación, vamos a decir, que es bastante real, que es muy típica ahorita en las organizaciones, que es el tema de qué sucede cuando tenemos escenarios donde tenemos más de un equipo, vamos a llamarlo, permítame decirlo, Scrum o un equipo de desarrollo, trabajando un mismo proyecto. Y cuando digo más de uno, pueden ser pocos o puede llegar a ser en situaciones muy, muy extremas, organizaciones pues muy que han pasado por un proceso de transformación ágil a llegar a tener decenas o hasta incluso cientos de equipos Scrum trabajando en mantener un producto particular, ¿no? Entonces, esos tres objetivos los voy a cubrir con estos 10 puntos que le muestro aquí en la agenda, ¿no? Yo cada vez que eh, toco el tema del Product Owner, yo siempre comienzo con esta lámina que es un poco, es muy lúdica, obviamente por cuestiones de tiempo quizás no vamos a poder hacer los mismos tipos de facilitaciones que hacemos en los entrenamientos, pero básicamente trato de despertar el interés, un poco la conciencia de la importancia de los visionarios, las personas que están siempre detrás de los productos, ¿no? Esta lámina está dividida en dos partes. En la parte izquierda hay una serie de productos y hay unas caras escondidas para que adivinemos quiénes son esos, vamos a llamarlos visionarios. Y del otro lado, el lado derecho, pues están las caras, pero no están los productos, ¿no? Vamos a hacer esto rápido. Si yo quizás le dijera a ustedes acá este motor de cohetes que aterriza, tiene un mecanismo de aterrizaje automático, inteligente, que permite a bajo costo, ser retornable y llegar y aterrizar en plataformas terrestres o en plataformas marítimas, y que está asociado a toda una empresa pues que ha revolucionado todo lo que es el tema de los viajes espaciales, privatizándolos, haciéndolos económicos. Y yo les pregunto quién es la persona que está detrás de ese producto. Yo estoy seguro que muchos de ustedes hablarán o mencionarán al señor Elon Musk, que efectivamente es la persona que está detrás de ese producto, ¿no? Continúo. Si les digo este teléfono que es táctil, que tiene su sistema operativo incorporado, que tiene todo un ecosistema de aplicaciones, que su logo es una manzanita con un mordisco, yo le pregunto a usted quién es el visionario que está detrás de ese producto. Obviamente todos ustedes me hablarán de señor Steve Jobs, ¿no? La parte esta se pone un poco más complicada, ¿no? Si yo les hablo a ustedes de este señor asiático, de hecho es japonés, que fundó una de las empresas electrónicas más importantes de Japón y líder en el sector del sonido y del video, y le pregunto de repente quién es ese señor y qué equipo, qué producto estaría asociado a él. Quizás aquí ya todos no me van a poder responder tan rápido como lo hicieron los dos anteriores, ¿no? Pero bueno, para ya ir directo, este señor se llama Akio Morita, es el fundador de Sony, y el equipo, pues uno de los tantos productos que ellos han desarrollado, pero este particularmente muy importante, es el Walkman, pues que a finales de los años 70 revolucionó todo lo que es la industria de la música y la movilidad, o llevó la movilidad hacia lo que es la música, ¿no? Este último, si casi nadie me lo adivina,
Yo no sé si todos los que están presentes aquí en esta, no sé si hay alguien de los que están presentes en el webinar que de alguna manera algún día se haya, no sé, pasado cerca o de repente se haya montado un cohete de Elon Musk. Yo no sé cuántos de ustedes estarán viendo esta presentación a través de un dispositivo de Apple y tampoco sé cuántos de ustedes de repente tuvieron la oportunidad de usar un Walkman, pero lo que yo sí sé es que el producto de este señor de barba y de lente que está al lado derecho es un producto que todos los que están acá usan prácticamente todos los días. Eh, yo diría que inclusive hay personas que sin ese producto no podían trabajar, ¿no? Y esas caras escondidas, cuando ya le voy a decir quién es este señor se llama Dan Brinklin y es el creador de la hoja de cálculo. De hecho, la creó cuando estudiaba su MBA en Harvard, ¿ok? Y bueno, y quizás el espíritu de esta lámina es traer al tapete el hecho de que detrás de cada producto siempre hay un visionario, hay una persona pues que tiene ciertas capacidades especiales, capacidad de visualización del futuro, inclusive la posibilidad de predecir o visualizar pues necesidades potenciales de los clientes o los usuarios, que obviamente pues después podríamos discutir si es una persona o un equipo de personas, pero son personas que tienen ciertas características especiales. Obviamente son especialistas en un dominio de negocio particular, son personas obviamente empoderadas y toman riesgo, pero también tienen otras características. Por ejemplo, muchos de ellos tienen esa capacidad de visualización, pero no necesariamente tienen la capacidad para poder desarrollar ellos mismos los productos. Lo que ellos sí tienen es una gran capacidad para interactuar con las personas que desarrollan los productos y poder concretarlos y llevarlos al mercado, ¿no? Lo que pretendo en esta presentación es tratar de entrar un poco en la mente de estos señores, ver cómo piensan y comparar esa estructura mental con la que tradicionalmente nosotros manejamos o tenemos en el día a día de los proyectos, ¿no? Otra pregunta que me gusta siempre hacer cuando empiezo a tocar el tema de, del product owner o el tema de los productos dentro de los proyectos es hacernos la pregunta: ¿qué tiene más valor para tu cliente, el proyecto o el producto? ¿No? Obviamente esta pregunta, esta lámina, cuando la decidí colocar, yo dije, bueno, me parece que es un poco atrevida hacer esa pregunta en una presentación que está propiciando el Project Management Institute y poner en duda de repente la importancia de los proyectos, ¿no? Y la idea de esta lámina no es tener una respuesta absoluta en cuanto a qué es más importante, si el proyecto o el producto, sino de alguna manera traer al tapete el hecho de que el proyecto nace por y para el producto. Nosotros en el mundo de los proyectos, generalmente el día a día nos hace perder esa perspectiva. O sea, llegamos a situaciones en las cuales de repente los árboles no nos dejan ver el bosque, como dicen, ¿no? Y eventualmente llegamos a situaciones en donde hay proyectos que son muy exitosos, pero efectivamente de repente el producto, desde el punto de vista de operación, el proyecto es muy exitoso, pero desde el punto de vista del producto como tal, deja mucho que desear, ¿no? Entonces, el objetivo de esta lámina es quizás, sabiendo que no hay una respuesta absoluta, sino que hay respuesta relativa, saber que ustedes vean que muchos de ustedes de repente se podrían inclinar y dar argumentos muy favorables por alguno de ellos y otros por, digamos, el proyecto y otros por el producto, ¿no? Y ahí volvemos y es la parte ya para cerrar este tema, la importancia de que en un momento determinado dentro de los equipos de proyectos pueden existir personas con mentalidad de proyecto y otras personas con mentalidad de producto. De hecho, las personas que se caracterizan por tener mentalidad de proyecto, que en este caso obviamente quizás el representante más significativo es el project manager, son personas que eventualmente tienen mucha capacidad para gestionar tareas y personas, pero no necesariamente son conocedores o son apasionados por el dominio del negocio particular en el cual se está llevando el proyecto, ¿no? Generalmente estos son personas que se manejan muy bien y se apegan a su definición de éxito, están más relacionados a cumplir los objetivos de alcance, tiempo y costo, pero no necesariamente o de alguna manera para ellos el uso definitivo y final del producto pudiera tener alguna cabida dentro de su definición de éxito como tal. Por el contrario, tenemos otras personas, que es donde es la mentalidad que quiero resaltar,
son personas orientadas al producto como tal, en donde el objetivo como tal no es entregar el proyecto, sino entregar el producto correcto, un producto que genere valor para las organizaciones, que las propicia. Son personas que eventualmente no ven el proyecto como un conjunto de tareas, sino como un conjunto de objetivos asociados al proyecto y tienen un pensamiento a muy largo plazo, ¿no? Entonces, básicamente, lo importante, obviamente, en esta presentación, enfocándonos al tema del Product Owner como tal, o del Product Owner Chief, es tratar de explotar y entender esa definición de mentalidad de producto que debemos también tener presente dentro de los proyectos, ¿no? Quiero profundizar aquí un poquito en ya empezar a introducir el tema que le decía del Product Ownership, ¿no? En vez del verbo más que del sustantivo, ¿no? Eh, obviamente, cuando nosotros nos vamos quizás yo lo digo y permítame utilizar este término de definición micro de lo que es un equipo Scrum, obviamente es tal como lo define la guía, que es básicamente orientado a un equipo y a un producto. Al Product Owner se le da una serie, de alguna manera, o se espera del Product Owner, una serie de responsabilidades, ¿no? Que tienen que ver tanto del lado interno como del lado externo del equipo de desarrollo, ¿no? Si bien la guía no lo dice, se espera, por ejemplo, que sea una persona que tenga un buen conocimiento de gestión de producto, de marketing, de innovación y obviamente también elementos técnicos de manejo de requerimientos legales, un cúmulo de skills que eventualmente ya muchas otras metodologías se han dado cuenta que pudiera ser difícil que coexista en un solo individuo, ¿no? De hecho, la pregunta es si realmente se requiere un equipo de producto en vez de una sola persona de producto. Esta lámina la traje a colación un poco para volver al tema de ser un poco agnóstico en cuanto a la definición de Product Ownership y empezar a ver qué dicen las otros frameworks, las otras metodologías. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos, nos salimos un poco de Scrum y nos metemos en el tema de XP, por ejemplo, en XP, el rol o el rol o los roles que manejan todo lo que es el tema de Product Ownership, ellos hablan de un Product Manager, ¿ok? Inclusive ellos hablan de que hay ciertas responsabilidades que no pueden ser delegadas en un Product Owner, sino que el mismo cliente tiene que estar on-site del equipo de desarrollo. Y obviamente ellos ya no hablan de una particularidad de un solo persona, sino que hablan todo lo que es un product team, ¿no? En el caso de Kanban, si bien Kanban es vamos a llamar la metodología o un framework que en teoría no tiene roles, su fundador, David Anderson, sugiere que debería de existir un rol, en este caso si es uno particular, que se llama el Service Request Manager, es decir, el Product Ownership está o recae sobre ese rol, y lo pongo entre comillas porque, repito, Kanban en teoría no tiene roles. Pero si nos vamos a otros, por ejemplo, el DSDM, que es otra metodología bastante madura en cuanto a lo que es el tema de agilidad, ellos reparten el rol del Product Owner en 4 roles. Ellos hablan de un Business Visionary, hablan de un Business Analyst, hablan de un Business Ambassador, hablan de un Business Advisor. Scrum ya lo sabemos, es Product Owner. Y si vamos a otros, vamos a observar que ese rol, esa responsabilidad como tal del Product Ownership es repartido en varios roles, ¿no? Fíjense que en esta lámina yo uso la palabra micro porque aquí solamente me estoy refiriendo al equipo de desarrollo. Yo todavía no he empezado a hablar de la escalación como Ned lo mencionó al principio, ¿no? Quiero profundizar un poco más en el tema del rol de Product Owner dentro de Scrum, ¿no? Vamos a sumergir un poquito en Scrum. Primero, ¿qué dice la guía de Scrum del Product Owner? Para Scrum, el Product Owner es el responsable de maximizar el valor del producto resultante del trabajo del equipo Scrum. Eso lo dice la guía 2020, ¿no? Yo cuando toco el tema de Scrum, antes de empezar a hablar y detallar elementos de la metodología, a mí siempre me gusta hacer unos disclaimers con respecto a Scrum, ¿no? Primero es importante que entendamos que estamos en un mundo ágil que es muy Scrum-céntrico, ¿no? Yo no le quiero quitar con esto importancia a Scrum. Scrum la tiene como tal, es quizás el estándar
desde el punto de vista con más del 70% pues, de penetración de mercado en todo lo que son los equipos ágiles. Sin embargo, la agilidad es mucho más que Scrum. Y yo siempre hago esa observación porque cuando nos centramos solamente en Scrum, perdemos la oportunidad de poder conocer y aplicar otras prácticas que otros frameworks y otras metodologías ágiles también nos las ofrecen, ¿no? Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Ese es el primer disclaimer que hago. El segundo es, Scrum es un framework que es muy simple y de hecho, por definición, incluso es incompleto, ¿ok? Y tiene que ser así porque es un framework. Si fuera totalmente completo, detallado, ya no sería un framework, sería una metodología y su aplicación no sería general, sino muy particular. Entonces, ¿por qué es importante esta observación? Bueno, porque precisamente Scrum, como tal, no es un framework de gestión de producto. Scrum no tiene herramientas de gestión de producto. De hecho, la única herramienta que tiene Scrum para gestionar productos es el Product Backlog. ¿Okay? De hecho, ni siquiera algo tan de uso diario como las historias de usuarios son mencionadas dentro de la guía Scrum. Una vez hecho esta aclaración, entonces ahora sí vamos a empezar a estudiar un poco, a meter el microscopio en todo lo que es el Product Owner dentro de Scrum y utilizando estas comparaciones vamos a ir explotándolos hacia otros elementos importantes que son necesarios para poder entender cuál es el verdadero rol que tiene que tener Scrum dentro de la agilidad, perdón, el Product Owner dentro de la agilidad. Fíjense que si nosotros queremos estudiar el Product Owner, necesitamos descomponerlo, ¿no? Necesitamos hablar un poco del producto y necesitamos hablar un poco del ownership, ¿no? Obviamente el producto es el qué. Y aquí entramos un poco en los detalles. Cuando nosotros hablamos del producto, ¿ok? Dentro de pues, un marco ágil, o inclusive para analizar el rol del Product Ownership, nosotros tenemos que entender a qué producto nos estamos refiriendo, ¿ok? Nosotros tenemos que entender si nos estamos refiriendo a un feature dentro del producto, a un componente del producto, una plataforma del producto, al portafolio de producto, inclusive del producto necesitamos saber qué tipo de producto es. ¿Es un producto físico? ¿Es un producto digital? ¿Qué tamaño tiene ese producto? ¿No? ¿Es pequeño, fácil de manejar o es muy complejo o es muy grande? Y el otro tema también importante es en qué parte del ciclo de vida está ese producto. ¿Qué quiere decir esto? Por default, nosotros cuando empezamos a estudiar Scrum, nos vamos a certificar o inclusive cuando estamos trabajando o vamos a empezar a trabajar en un nuevo empleo, nosotros partimos del hecho de que el producto es nuevo, de que el producto lo vamos a construir, pero no necesariamente es así. Eventualmente un product owner puede entrar en un proyecto donde el producto ya está maduro, ¿no? Y esto es muy importante que lo tengamos en mente porque cuando vayamos a estudiar las técnicas de escalación, es importante saber a qué nos estamos refiriendo. Por otro lado, es muy importante también tener claro el nivel o la profundidad del ownership que nosotros tenemos sobre ese producto, si somos product owner, ¿no? Es decir, nuestro ownership es a nivel estratégico. Cuando digo nivel estratégico, somos los encargados de construir la visión del producto, de manejar la visión del producto, las estrategias del producto, el roadmap del producto, la gestión de los stakeholders. Somos los encargados de ir a hablar a alto nivel con stakeholders de alto nivel dentro del proyecto. O nuestro rol es más táctico. Estamos trabajando con básicamente temas tácticos como la gestión del Product Backlog, o estamos escribiendo historia, o simplemente estamos trabajando con el equipo técnico que desarrolla el producto. Todos estos elementos tenemos que tenerlo claro para entender de qué tipo de Product Owner estamos hablando en un momento particular. ¿Okay? Otro elemento, obviamente cuando descomponemos producto y ownership, es importante tener claro y vuelvo otra vez al tema de producto, ¿no? Solo, bueno, habíamos dicho que el producto puede ser físico o no puede ser físico, porque de repente es un producto digital. Tenemos que tener claro que el producto se crea en un proceso y obviamente lo más importante de todo, como habíamos dicho antes, tenemos el proyecto que genera un producto y ese producto tiene que generar un valor para la organización, ¿no? Ahora, hay un antipatrón que sucede muy frecuentemente cuando estamos asumiendo el rol de product owner. No tenemos claro cuál es el producto, ¿no? Muchas veces componentes técnicos se consideran productos sin una visión, sin una propuesta de valor. Por ejemplo, yo coloco aquí
la similitud del ejemplo del auto, ¿no? Cuando pensamos en un auto, ¿en qué pensamos? ¿Pensamos en el motor, pensamos en los asientos, pensamos en los neumáticos o estamos pensando en el auto como conjunto, ¿no? Eso es muy importante a la hora de nosotros tener control, ownership sobre un producto, porque entre más narrow o broad seamos del producto, es decir, entre más específico o más amplio seamos del producto o la concepción que tenemos del producto, eso puede tener consecuencias importantes para el proyecto. Un producto con una definición muy detallada, por ejemplo, enfocando solamente en un componente, pierde un valor estratégico, pero si nos vamos muy a alto nivel, a una visión muy grande del producto, podemos estar agregando riesgo y complejidad al producto. Entonces, esos son elementos que tenemos que considerar cuando hablamos del tema del producto en agilidad. Y eso nos trae a otra situación, que es las diferentes perspectivas. Como decía Ned al principio, dentro de los planteamientos que íbamos a estar manejando en la presentación, es las diferentes perspectivas del Product Ownership dentro de la agilidad. Existe obviamente una visión que es la que por default todos captamos del Product Owner, basada básicamente en la guía Scrum, en donde el Product Owner es responsable del producto en su totalidad. De hecho, muchas veces se le conoce a ese Product Owner como el gerente de producto ágil. ¿Okay? Sin embargo, la realidad nos lleva a otra cosa. Cuando el scope del proyecto es muy grande, eventualmente pudiéramos estar trabajando o encontrándonos con un feature owner, que es encargado de un feature, de una funcionalidad particular del producto. O de repente nos podemos estar encontrando con un component owner, que es el dueño de un componente, de una pieza del producto como tal, o de un plataforma, o de un portafolio, o en el caso, por ejemplo, del SAFe, que es una metodología de escalación, estamos hablando del dueño de los detalles en general de todo el producto, porque existe una jerarquía de product ownership en donde los detalles son delegados al SAFe Product Owner, pero otros manejan la parte estratégica, ¿no? Entonces, dependiendo de la concepción de ese producto, nosotros podemos estarnos consiguiendo en la calle, en el mercado, en los proyectos, diferentes perspectivas, pues, de cómo abordar el Product Ownership, ¿no? Hay también otras consideraciones importantes, siempre me gusta aclararlo, otra perspectiva de ver a los Product Owners o el Product Ownership, y es en función de qué tan cerca esté ese Product Ownership a lo tecnológico o tan cerca esté al lado del negocio, ¿no? Fíjense que en este modelo básicamente se especifican 5 tipos de Product Owner. Tenemos uno muy básico, que esta parte que está acá a la izquierda, orientada totalmente a lo técnico. Lo llamamos el Product Owner escribiente, que es básicamente un miembro del equipo de desarrollo, que es básicamente el secretario del equipo, es el que toma nota, el que va y se sienta, recoge un requerimiento con el cliente, con el stakeholder, lo escribe y lo trae al equipo de desarrollo sin ningún tipo de consideraciones de razonamiento, vamos a llamarlo así, o de entendimiento de la situación de negocio que esa característica particular del proyecto pudiera estar teniendo, ¿no? Ese es el más básico de todo. Luego evolucionamos, vamos a pensar esto como un modelo de madurez, vamos a llamarlo así. Luego se evolucionó, podemos conseguirnos lo que se conoce como el proxy Product Owner, que sigue estando dentro del lado técnico, pero obviamente está armado con una serie de características o herramientas un poco más sofisticadas para manejar todo lo que es la gestión de requerimientos. En este caso aquí caen, por ejemplo, los business analysts, aquí caen, por ejemplo, los analistas de sistema, que siendo todavía parte del equipo técnico, pues tienen algún tipo de herramientas que los pueden ayudar un poco más a manejar toda esa interrelación entre el negocio y el equipo de desarrollo. Luego entramos ya a la parte más de negocio. Son, por ejemplo, tenemos un representante de negocio que tiene un buen entendimiento del negocio, puede aportar, sin embargo, tiene muy poco poder de decisión, pero es una mejora sustancial sobre respecto al próximo Product. Y después vienen los dos niveles, vamos a llamarlos más maduros, ¿no? Tenemos el sponsor, que tiene decisión financiera en cuanto al proyecto y obviamente también puede influenciar en el producto. Y tenemos pues el caso ideal, que es el Product Owner, el emprendedor, pues ese que visionamos al principio en el juego de Elon o de repente de Steve Jobs, ¿no? Generalmente son
product owners que inclusive ponen su propio dinero en el producto. Sin embargo, estos product owners emprendedores también adolecen de la particularidad que yo les decía. A lo mejor ellos son muy visionarios, pero no tienen las herramientas, vamos a decirle, técnicas o de tools and techniques para poder interactuar con un equipo de desarrollo, ¿no? Este es el panorama que nos vamos a conseguir de los diferentes tipos de product owners que vamos a conseguir en el mundo real, ¿no? Obviamente cada uno de ellos tiene que tener, tiene ciertas fortalezas y obviamente también tiene ciertas habilidades, ¿no? Eso es un poco para contextualizar el tema de lo que es el perfil del product owner. Para resumir un poco acá, si definitivamente me pidieran resumir de alguna manera cuál es el perfil, la responsabilidad del product owner como tal, en términos generales, básicamente son tres. Esto se conoce como las 3B del product ownership o del product owner. El product owner es el encargado de manejar la visión, de definir la visión, de definir el valor y de validar como tal la solución, ¿no? Este diagrama de cebolla que está acá es muy típico dentro del mundo de la agilidad. Básicamente son todos los niveles de planificación que podemos estar consiguiendo. Y cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la visión, de la responsabilidad de visión del product owner, nos estamos refiriendo a que tenga la capacidad para, como ya dijimos, para poder explicar el qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, porque ese producto que nosotros estamos construyendo puede cambiar la vida de las personas. Cuando hablamos de valor, ahí volvemos al planteamiento del principio, es que verdaderamente tenga una visión, una mentalidad de producto más allá de una mentalidad de proyecto, que ese product owner nos permita saber cómo el producto puede generar valor, inclusive no solamente en el momento en que lo entregamos, sino a nivel de todo su ciclo de vida. Y cuando hablamos de validación, básicamente nos estamos refiriendo a acotar los ciclos de retroalimentación que necesitamos tener dentro del mundo de la agilidad para poder asegurarnos de que los productos que estamos entregando son efectivamente lo que el mercado y los usuarios quieren tener. Entonces, esa es la visión, esa es el valor y la validación que tiene que estar realizando todo product owner como su trabajo ideal, ¿no? Esto es un poco para contextualizar qué es qué es el product owner como tal, los tipos de product owner que nos podemos conseguir. Y ahora quizás aquí, hablando un poco ya más, si esto siempre me lo preguntan, es muy importante saber todo lo que hemos conversado ahorita, pero siempre es importante también saber cuáles son esos tools y esos techniques que la gestión de producto de alguna manera requiere, independientemente del nivel que tengamos, ¿no? Yo la fuente más que me ha servido particularmente a mí vamos a decir, en el mundo práctico, en el día a día, en donde yo me he podido nutrir más de todos los conjuntos de herramientas y técnicas que un product owner puede estar manejando y yo se la recomiendo, es la guía del Business Analysis del PMI, ¿no? En esa guía, si bien está enfocada a Business Analysis, proporciona pues alrededor de 89 herramientas que pueden estar perfectamente, no digamos todas, manejadas por un product owner, tanto como un business analyst como un product owner también, ¿no? En rojo aquí yo les marco las que están más enfocadas hacia agilidad, sin embargo, pues el conocimiento o el uso inclusive de algunas otras que no están marcadas como ágiles también son muy útiles dentro del product ownership, ¿no? Obviamente por cuestiones de tiempo no podemos analizarlas todas, pero si ustedes me preguntan qué, desde el punto de vista de herramientas, qué es necesario que un product owner maneje o por lo menos conozca, yo le diría que estas 89 tools and techniques las puedo dividir en 5 áreas. Primero, un product owner tiene que saber manejar el alcance, que es el scope del proyecto o del producto. En este caso estamos hablando del producto, ¿ok? Tiene que conocer herramientas para poder entender y manejar y modelar procesos, ¿ok? Tiene que conocer herramientas para poder manejar business rules o reglas del negocio. Tiene que conocer herramientas para poder bosquejar por lo menos interfaces, ¿ok? Y tiene que tener herramientas que le permitan por lo menos conceptualizar datos, ¿ok? Esas cinco grandes áreas, vamos a decir, de tools and techniques, obviamente hay mucha bibliografía,
yo creo que no hay una bibliografía que la tenga mejor documentada que la guía del Business Analysis del PMI. La recomiendo que la lean y que la revisen porque es verdad que está bastante completa, ¿no? Y dentro de ello ustedes van a ver también que la posición de Business Analysis, que la vamos a ver más adelante, también tiene una influencia muy importante dentro de lo que es el Product Ownership. De hecho, el PMI le ha dado mucha importancia al tema de la agilidad dentro de tanto lo que es el rol del Project Manager como también del Business Analysis, ¿no? Ok, ahora fíjense lo siguiente, quiero culminar la presentación hablándoles un poco de un tema que me llama mucho la atención porque definitiva es quizás es la situación, vamos a llamarla real, vamos a llamarla así, las situaciones de alguna manera inclusive podríamos llamarla crítica que están viviendo las organizaciones actualmente. Fíjense que yo aquí utilizo la palabra macros. Trato de salir de lo micro, que es entender la importancia del product ownership a nivel del equipo y hablarlo ahora un poco más a nivel de la organización. ¿Qué pasa cuando una organización, por el nivel de complejidad, por ejemplo, que los proyectos asociados al tema de transformaciones digitales, o bueno, pues, per se el producto es muy complejo y eventualmente no puede ser manejado por un único individuo, o vamos a decir, desde el punto de vista del product owner, si no puede ser manejado por un solo product owner. Necesariamente tenemos que empezar a manejar el tema de escalación, que es crecer en el número de equipos que eventualmente pudieran estar trabajando en un proyecto, ¿no? Obviamente eso tiene sus consecuencias importantes, ¿no? Porque obviamente cuando nosotros empezamos a engordar la organización, eso trae consecuencias desde el punto de vista de productividad, desde el punto de vista de comunicación, que como van a ver, ya han empezado a ser manejadas por frameworks de escalación, un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Em, para abordar este tema, si bien quizás quisiera abordarlo con un poco más de detalle, pero por cuestiones de tiempo también no lo vamos a poder hacer, pero vamos a tratar de hacer un vistazo muy general. Nosotros tenemos que entender cómo crecemos, cómo se escala y qué es lo que verdaderamente es la escalación, ¿no? Fíjense que en esta tabla, sí, en esta cuadrícula, estoy tratando de plantear varios escenarios, ¿no? Primero, fíjense que del lado vertical yo tengo el número de equipos de desarrollo que pudiera estar teniendo una organización y por otro lado tengo el número de productos que esa organización pudiera estar trabajando en un momento determinado, ¿no? Obviamente el caso más fácil es tenemos un equipo y tenemos un producto, ¿ok? En ese caso, obviamente es lo que establece el escenario base de la guía Scrum. La guía Scrum, cuando ustedes la leen, permítame que me enfoque un momento en Scrum y ponga de lado un poco el tema agnóstico, ¿no? Después lo vamos a ver cómo podemos ampliarlo a otra metodología, pero en el caso de la guía Scrum está hecha o está pensada para trabajar con un solo equipo muy pequeño, con las características que nos da la guía, y un solo producto. Ese es el escenario más fácil. Y es quizás el escenario menos probable que nos vamos a conseguir cuando vayamos al mundo real. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo podemos crecer acá? Nosotros podemos crecer de dos formas o de tres formas. Podemos aumentar el número de equipos, podemos aumentar el número de productos o ambos al mismo tiempo. ¿Qué pasa cuando tenemos un solo equipo y a ese solo equipo le agregamos varios productos? ¿Ok? Eso es un caso que es un antipatrón. ¿Ok? Eso es algo que sucede porque eventualmente las organizaciones tienen vamos a decir, sus limitaciones presupuestarias y eventualmente pues vamos a tener que recargar un equipo de varios que colabore o que trabaje en varios productos, pero eso es un caso que debemos tratar de evitar en lo posible, porque bueno, básicamente eso trae mucho desperdicio, lo que se conoce como muda y todo lo que es el tema de cambio de contexto, pérdida de foco y pérdida total de productividad. Ese es el escenario eh, peor que nos podemos estar consiguiendo. Ese es el escenario que no se recomienda, ¿no? Otro escenario importante es cuando tenemos muchos equipos y muchos productos. ¿Ok? Esto es muy importante porque esto es lo que diferencia lo que dice acá la gestión de portafolio, lo que es la escalación.
Aquí básicamente la situación es gestión de portafolio. ¿Okay? Aquí tenemos muchos productos, tenemos eventualmente muchos equipos de desarrollo y eventualmente también muchos proyectos que deberían estar coordinados con toda la teoría que nosotros sabemos de gestión de portafolio, ¿no? El caso que nos interesa y quizás pues nos permite incluso a trabajar con el segundo, que es gestión de portafolio, es lo que se conoce como escalación. La escalación de la agilidad sucede cuando tú tienes un solo producto, ¿ok? Y sobre ese solo producto tú estás empezando a incorporar múltiples equipos de desarrollo, equipos de Scrum. Permítame decir aquí la palabra Scrum. ¿Qué pasa? En ese momento, para poder coordinar todos esos productos, se han desarrollado desde hace mucho tiempo una serie de frameworks o metodologías que nos permiten coordinar esas actividades, entre las cuales también está cómo manejar el ownership de ese gran conjunto de equipos trabajando en ese producto, o sea, cómo manejar el ownership del producto en ese escenario, ¿no? Y ese es uno de los temas que pues a mí me apasiona y, pues, y quería por lo menos comentárselo en esta presentación, ¿no? Hay muchísimos. De hecho, desde el 2001, que apareció Scrum of Scrum, que es quizás el abuelo de todos estos métodos, se está empezando a hablar de cómo esos métodos pueden incorporar el tema del product ownership, ¿no? Obviamente, cuando no podemos, bueno, por cuestiones de tiempo no vamos a poder entrar en los detalles de todo esto, pero bueno, ahí se empieza a hablar de lo que yo llamo una estructura jerárquica de ownership del producto, ¿no? Aquí es donde ya nos damos cuenta de que esa capacidad de product ownership no puede recaer solamente en un solo individuo, tiene que ser en un conjunto de individuos que de alguna manera jerárquicamente controlen esa visión, ese valor y esa validación de los productos, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos roles que van desde un Chief Product Owner, tenemos equipos de integración de integración de productos. Por ejemplo, en el caso de SAFe, que es una de las metodologías quizás la más popular, pues en tema de escalación, que está muy de moda, inclusive el rol, lo dividen en todo lo que es el Product Manager, el Business Owner, Epic Owner, Product Owner. Otra metodología muy de moda actualmente, que es la escalación con el modelo Spotify, inclusive es mucho más compleja porque ellos trabajan y parten de una estructura matricial para gestionar la escalación de la agilidad. Entonces ahí vas a tener un Product Owner por cada escuadrón, vas a tener un Product Lead por cada tribu. En términos generales, lo que podemos apreciar acá que la figura del Product Owner escapa mucho más a un individuo y ya se transforma como, lo expliqué, en una estructura jerárquica organizacional que va a velar por esas 3B, no solamente de un equipo, sino de todo el conjunto de equipos que están trabajando en ese mismo producto según lo que explicamos de escalación. Esto, aquí también podemos estar hablando de disciplina Agile, Scrum Scale, pero es todo un mundo importante que hay que considerar a la hora de hablar de Product Ownership, ¿no? Bueno, ya para culminar y dar un poco el pase a las preguntas y poder seguir conversando, ¿qué conclusiones yo llego después de estas palabras que les he dado? Bueno, primero, es importante siempre tener presente que el proyecto nace por y para el producto. No podemos perder como gerentes de proyecto esa perspectiva, ¿no? Otro tema interesante, la visión, el conocimiento del mercado y del negocio no necesariamente van acompañados del conocimiento de cómo se desarrollan los productos. Eso es muy importante porque los product owners deben aprender herramientas, deben nutrirse, deben formarse en técnicas para poder interactuar con ese equipo que desarrolla sus visiones y sus ideas, ¿no? Crear la visión, la búsqueda de valor y la constante verificación orientan la acción del product owner, tanto en lo particular de un equipo, lo que yo llamaba lo micro, como también lo que yo llamaba en lo macro, ¿no? Eh, en ciertas situaciones de responsabilidad de un product owner escapa a la capacidad de un solo individuo, ya lo vimos, ¿ok? La definición de alcance del producto, la profundidad del ownership influye en las diferentes perspectivas que se pueden tomar en el rol de un product owner. Y aquí vuelvo a caer en lo mismo. La base fundamental de todo, aparte de lo que es entender cuál es el producto y no tener esa miopía del producto y también entender un poco hasta dónde
es la profundidad de nuestro ownership, puede definir entonces cómo nosotros vamos, como product owner o como equipos de product owner, vamos a poder gestionar la evolución de ese producto, ¿no? Importantísimo a nivel táctico, el product owner debe poseer habilidades para el manejo del alcance, los procesos, las reglas de negocio, el diseño de interfaces y el manejo de datos, sugerencias, la guía de business analysis del PMI y los frameworks de escalación que proveen alternativas para expandir el rol del product owner dentro de múltiples equipos, ¿no? Esto a nivel de conclusión, y a nivel de recomendación, yo le sugiero a las personas que están interesadas en profundizar no solamente en el rol del product owner, sino también en el rol de la agilidad, considerar estudiar o eventualmente, ¿por qué no presentar las certificaciones del ACP, del Agile Certified Practitioner, del PMI, que para mí es la joya de la corona de las certificaciones de agilidad que hay en el mercado? ¿Por qué? Y principalmente porque es agnóstica, porque es una certificación de agilidad y no está enmarcada dentro de un framework o una metodología particular, y eso te enriquece mucho a nivel de tu toolbox de herramientas que vas a tener para, para afrontar la agilidad. Y el otro es obviamente también la certificación de Business Analysis, que es una certificación bastante técnica en cuanto a lo que es la gestión del producto dentro de los proyectos, y también pues enriquecerte con todo el toolbox de Business Analysis que te da estas certificaciones. Hay otras certificaciones importantes para mí, obviamente también la de Product Owner, la de Scrum Master, la de Agile Coach, que te permiten también tener una visión mucho más general de cómo manejar todo lo que es el Product Ownership y en términos generales el resto de los roles dentro del mundo de la agilidad. ¿Okay? Entonces, bueno, esta es mi presentación, y pues quedo abierto a preguntas que me quisieran hacer y conversar un poco más de algunas inquietudes que ustedes puedan tener. Oye, gracias Humberto, excelente como siempre, de verdad bien completa la presentación. Yo como no he recibido preguntas, quiero hacerte una primera pregunta. Vi en la lámina de las herramientas que había una diversidad importante de herramientas, ¿no? De hecho, de una vez aquí anoté dos temas para el próximo webinar, así que te voy a comprometer aquí públicamente. Tienes que darme un próximo webinar de escalación y uno de herramientas para productos. Pero en particular, mi pregunta, para volver a la pregunta, quería ver si nos comentabas un poco acerca de Design Thinking como una opción para el rol de Product Owner, para esa etapa inicial en la que estamos como definiendo aún exactamente o con algo de claridad qué va a ser nuestro producto, cómo lo vamos a versionar, el release planning, el roadmap del producto, etcétera. No sé si nos puedes comentar ahí un poco con respecto a Design Thinking, si tienes conocimiento, si lo usas. Tienes el micrófono en mute, ¿no, Humberto? Humberto, tienes el micrófono en mute, perdón. Ya, disculpa, no sé, estaba bloqueado, estaba tratando de Sí. abrir y no me lo permitía. Sí, disculpe. Sí, fíjate que tu pregunta es muy interesante, ¿no? Tú sabes que, de hecho, incluso me autocomprometo en otra presentación, ¿no? Cuando me toca dar los talleres de Scrum, ¿no? Yo siempre le digo a los participantes de que precisamente por lo que yo acabo de explicar, Scrum, por ser un framework, tiene algunas áreas grises, ¿ok? De hecho, yo identifiqué 3 áreas grises particulares que tiene Scrum que generalmente la gente no queda confundida, ¿no? Una es al inicio del proyecto, porque siempre partes del supuesto de que hay un backlog, ¿ok? Y bueno, vas a empezar con tu sprint número 1, número 2, y así sigues hasta que vas entregando todos los incrementos, ¿no? Hay otro área gris que tiene Scrum, que es la parte de cómo trabaja el equipo de desarrollo, o igualmente, inclusive, tomo lo que yo decía ahorita acá del tema de gestión de herramientas de gestión de productos. Y hay otra tercera área gris que tiene Scrum, que es cómo es ese pase de los incrementos
todo lo que es pues el continuous deployment o el continuous delivery que tú tienes que tener para asegurarte de que los incrementos de cada sprint pasen a producción y se pueda ver ese feedback loop constante de los usuarios que, pues, que vaya alimentando más el proceso evolutivo del producto, ¿no? Tu pregunta va hacia la primera parte, ¿ok? ¿Cómo yo construyo ese primer backlog de productos, ¿no? Se supone pues que el Product Owner debería, en este caso, tener una serie de mecanismos para poder interactuar con los stakeholders, para poder recabar esa serie de características o esa visión inicial del producto. Y efectivamente, dentro de esas herramientas, vamos a llamarlo de inserción, vamos a llamarlo así, de lo que es el proyecto, también se le conoce de esa forma, existe el tema de Design Thinking, ¿no? Que es una de las metodologías, vamos a decir, creativas de innovación que nos permite visualizar, pues crear esos productos iniciales, podemos llamar productos mínimo viables para poder construir ese producto, ¿no? Efectivamente, sí es una herramienta que debería, por lo menos el Product Owner, dependiendo obviamente, como ya dije, del nivel de madurez que tiene ese Product Owner, sería muy bueno poderla manejar, ¿no? Existen otras también muy buenas, particularmente a mí me gusta mucho Design Sprint. Design Sprint es una metodología también de proceso creativo, de visionamiento que creó la gente de Google. De hecho, Google tiene una subsidiaria que se llama algo así como Google Ventures o algo así, que se encarga de buscar iniciativas, pues, startups nuevas, y ellos los incuban, vamos a llamarlo así, y dentro de ese proceso de concepción del producto, ellos diseñaron esa metodología Design Sprint. Hay otra que se llama Lean UX, y obviamente hay una que es por defecto quizás la que más se utiliza, que es el roadmap de producto, ¿no? Existen, pues es una metodología, yo diría que inclusive puede complementar el design thinking, que es la que te permite visionar el producto en los diferentes releases y en los diferentes, vamos a llamarlo, funcionalidades que pudieras estar construyendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo asociaría, por ejemplo, un ejercicio de design thinking, la construcción de un product roadmap, y posteriormente de ese product roadmap sacar el primer backlog que permitiría arrancar el proceso de Scrum, ¿no? Eso pudiera ser, pero sí, efectivamente, Design Thinking ya tiene bastante tiempo. De hecho, la construyó una empresa que se llama IDEO, que está en California, y de hecho es muy famosa desde hace mucho tiempo porque esa empresa fue la que asesoró a Apple en crear el ratón de la Mac en los años 80, o sea que ya tienen bastante tiempo trabajando con el tema de diseño, ¿no? Listo, gracias. Te agregué acá otro compromiso entonces. Ajá. Webinar de áreas grises de Scrum. Y apuntaste tres. La inserción. Exactamente. Ajá. Y algo relacionado con DevOps. Tenemos una pregunta de Rosmarie. Ella dice, desde el rol de Scrum Master, ¿cómo lograr el empoderamiento del Product Owner? Ok, interesante. Fíjate que, bueno, aquí fui un poco egoísta en la presentación con el Scrum Master, ¿no? Fíjate que el Scrum Master es el coach de agilidad o de Scrum, vamos a llamarlo así, dentro de la organización, ¿no? Y vuelvo a caer otra vez, y eso es muy importante, entender el nivel de madurez que tiene tu product owner. Vamos a partir del escenario más básico. Un producto, un equipo, ¿ok? Para no complicarlo con el tema de la escalación. No todos los product owners que tú vas a conseguir en la vida real son del tipo emprendedor, ¿ok? No todos los product owners que tú vas a conseguir en la realidad van a tener una mentalidad de producto, ¿no? En ese caso, es responsabilidad del Scrum Master, como coach de Scrum, como evangelizador de Scrum dentro de la organización, formar
ayudar a ese product owner, ¿no? Desde cosas muy básicas y tácticas, como por ejemplo, construcción de historias de usuario, refinamiento del product backlog, hasta cosas más sofisticadas como visionamiento, ¿no? Eventualmente, yo diría que eso es un rol que no está dentro de la guía Scrum, pero eventualmente sería bueno utilizar lo que yo hablaba del proxy product owner. Es decir, tú tienes tu product owner que eventualmente por su nivel de seniority es una persona que de repente está en situaciones muy estratégicas y no tiene, vamos a decir, ni la capacidad ni el tiempo para sentarse a escribir historia de usuario o a refinar un product backlog. A él se le pudiera complementar con un proxy product owner. Por ejemplo, ahí cae muy bien la figura de un business analyst, ¿no? Que soporte ese product owner. Que eso es ideal. Bueno, quizás algunos puristas del Scrum te van a decir que eso no debería ser, ¿no? Pero una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es lo que te consigues en la práctica, en la realidad. ¿Ok? Por eso es muy importante el tema de formarse en herramientas, ¿ok? Tener, por ejemplo, un buen conocimiento de business analysis, conocer esas 89 herramientas que que les comenté en la presentación, que la pueden ver en la guía de business analysis del PMI, muy buena, se las recomiendo. A mí particularmente me ha servido muchísimo. ¿Por qué? Porque esos son tus toolbox, ¿ok? Bien que tú seas un product owner, o bien seas que tú seas un proxy product owner, o bien que tú seas un Scrum Master. Ok, Humberto, hay una otra pregunta con la que coincido, ¿no? Parte de las responsabilidades de un Scrum Master es facilitar técnicas de gestión para el Product Owner. Es apoyarlo, pues, como darle herramientas, ¿no? Tú acabas de decir un número bastante alto de herramientas y cómo en ese caso, si con ese universo de herramientas, ¿cómo podría focalizarse la ayuda del Scrum Master hacia el Product Owner en cuanto a herramientas? Bueno, En tu opinión, yo voy a traducir la pregunta en lo siguiente, a ver, en tu opinión, ¿cuál sería la prioridad o lo más importante desde un punto de vista práctico? bueno, yo vuelvo a lo básico que les mostré en la presentación. O sea, eh, nosotros, el Product Owner tiene que ser muy capaz y en ese sentido debemos complementarlo con las herramientas que sean necesarias para poder visualizar bien el producto, para poder definir muy bien el valor del producto y para poder verificar muy bien el producto, ¿no? Para eso, por ejemplo, hay herramientas particulares muy buenas. Por ejemplo, vamos a ver un poco el tema de visionamiento, lo hablábamos ahorita. Para mí, el Scrum Master, el equipo de desarrollo y el Product Owner, en total, el equipo de Scrum como tal, tienen que tener muy buenas habilidades para hacer el mapeo del producto, o sea, hacer un buen roadmap de producto, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque eso es el que le va a dar sentido a todos una serie de elementos importantes que tienen que considerarse. Por ejemplo, no solamente desde el punto de vista funcional, sino también desde el punto de vista de arquitectura del proyecto, ¿no? No hemos hablado del tema de arquitectura, ¿no? Entonces, cualquier debilidad que nosotros pudiéramos estar teniendo en todo lo que es el road mapping del producto, puede salirnos caro más adelante. Claro, tampoco hay que exagerar. Yo siempre digo, cuando tú haces un roadmap de producto, o sea, entiendes que partimos de un producto que es complejo, partimos de un producto que eventualmente hace una planificación exacta, upfront, como dice, de todas sus funcionalidades, pues sería ya caer en waterfall. Eso es totalmente predictivo, ¿no? Sabemos que tampoco lo vamos a tener de esa manera, ¿no? Pero, por ejemplo, eso es un tema fundamental desde el punto de vista de visión. Desde el punto de vista de valoración, ¿ok? Obviamente la herramienta por antonomasia para valorar los productos, en este caso, son básicamente el tema de la priorización y del backlog grooming, ¿ok? O del refinamiento del backlog, ¿no? Eso debería de manejarlo muy bien el product owner, inclusive yo diría que hasta sin ayuda del resto del equipo, del Scrum Master, inclusive del equipo de desarrollo, porque
pues eso es su trabajo diario, pues. O sea, lo peor que le puede pasar a un equipo de Scrum es que se seque el backlog. Imagínate todo eso, ¿no? O sea, generalmente los proyectos de Scrum no se terminan porque se acaban las historias del backlog, ¿ok? Y el tercer componente en cuanto a validación, y yo creo que aquí es muy importante, que también tiene que ver con valoración, es muy importante que el product owner presione la salida a producción, ¿ok? El continuous deployment y el continuous delivery. Si nosotros, un equipo, es más, yo a veces digo que el Scrum tiene que empezar al revés. Tú cuando vas a arrancar un proyecto Scrum, lo primero que tú tienes que saber es si tú tienes la capacidad de que cuando termines el primer sprint, tú puedes sacar ese incremento a producción. Claro, para reducir el time to market, ¿no? No, está ahí tu máquina para poder empezar a cerrar el feedback loop, Claro. porque al final, primero, lo único momento en el cual se genera valor es cuando tú haces despliegues a producción. O sea, mientras que el incremento no está en producción, no se está generando valor. ¿Ok? Y obviamente, ¿por qué? Porque en ese momento es que tú empiezas verdaderamente, vamos a verlo desde un punto de vista más técnico, a recibir los verdaderos requerimientos y salir del mundo hipotético de ese ejercicio de iniciación que hicimos con Design Thinking y todo lo demás, que fue básicamente un tubo de ensayo en un laboratorio interno de la organización. Ahí es cuando los usuarios te empiezan a dar el verdadero feedback de hacia dónde van los tiros en el proyecto. Entonces, en ese sentido, esos son para mí tres áreas importantes, podríamos llamarlas herramientas que el Product Owner debería de estar pendiente y encima de ellas. Ok. Oye, no tengo más preguntas de los participantes. Yo sí tengo otra pregunta. Me llama pues, la atención un poco algo que he leído. Quería saber acerca de tu experiencia en este sentido. En las PMO Agile, sí, hay cierta reformulación un poco de los roles. Tu opinión con respecto al Product Owner y esta nueva visión de las PMO ágiles ahora, efectivamente hay algo de cambios en estos roles, se mantienen, la oficina interviene de alguna manera también en el visionamiento del producto o se mantiene con su rol tradicional. ¿Cómo ves eso? ¿Qué comentarios tendrías ahí? Bueno, hay varias cosas que se me vienen a la mente, ¿no? Primero, fíjate que uno de los elementos que eh, creo que el Product Owner también tiene una responsabilidad importante que está asociada al tema de la oficina de proyecto, es todo lo que pasa antes y después del proyecto, ¿ok? O sea, nosotros siempre que nos formamos como Scrum Master, Product Owner, siempre partimos de que hay un backlog inicial y que ya se contrató a la gente y que ya todos están on board y que ya vamos a empezar a trabajar. Pero para que eso suceda, tuvo que haber pasado algo, ¿no? Que es lo que yo diría el preproyecto y lo que es también el postproyecto, ¿no? En ese sentido, yo pienso que las oficinas de proyectos tienen una responsabilidad importante porque de alguna manera ellos tienen cierta injerencia en lo que es el portafolio de proyectos de la organización, ¿no? Entonces, el hecho de que un proyecto se inicie o no se inicie está en función de que el producto que ese proyecto vaya a dar tenga su justificación adecuada para que los sponsors pongan dinero sobre la mesa y arranque el proyecto, ¿no? Entonces, ese análisis que es, no sé cómo llamarlo, vamos a llamarlo el business case como tal del proyecto, y la justificación por qué ese proyecto se va a dar bajo un marco ágil o no ágil, es un tema que la oficina de proyecto tiene que tener y que eventualmente ahí pudiera estar participando un product owner, porque al fin y al cabo él es el que va a manejar y el que conoce pues las necesidades del producto como tal, ¿no? El otro tema importante, bueno, para mí las oficinas de proyecto tienen que estar capacitadas tanto, ahorita son muy clásicas, muy predictivas, tienen que fortalecer su área de expertise en temas de agilidad y en ese caso también, por ejemplo, una oficina de proyectos pudiera tener como una especie de, ¿cómo se dice? Sí, un centro de excelencia de product ownership, para llamarlo así, donde ellos pudieran estar soportando a esos roles que van a asumir o esas personas que van a asumir un rol de product ownership, a formarlos en todas estas herramientas que hemos estado conversando ahorita, ¿no?
Pienso que por ahí van la respuesta al tema de la PMO, y cuando tú hablas PMO ágil, es un tema también muy interesante, y como por ejemplo la PMO también maneja todos temas de escalación, que lo tuvimos tocando tangencialmente ahorita en la presentación. Bien, bueno, última pregunta por temas de tiempo, ¿sí? De Julibet Azuaje. ¿Qué piensas, Humberto, acerca de por qué los Product Owners deberían contratar a los developers, y los developers por qué deberían seleccionar el Scrum Master? Bueno, esas son el tipo de el comentario que le acabo de hacer. Esos son los tipos de cosas que suceden antes de que el proyecto comience, ¿no? Mira, volvemos a caer ahorita en el esquema que les presenté de los 5 tipos de product owner, ¿no? Hay product owners que por circunstancias, por nivel de madurez, tendrán cierta inclinación hacia el tema del equipo tecnológico, y hay ciertos product owners que por situaciones o por nivel de madurez pudieran estar inclinados más hacia el tema de negocio, ¿no? Yo no sé si, dependiendo obviamente de qué tipo de product owner estemos hablando, el product owner sea la persona más adecuada para manejar, contratar el equipo de desarrollo, ¿no? Fíjate que una de las cosas que Scrum no te dice es precisamente las áreas grises que yo te comentaba, Ned, es que Scrum no se mete con lo que está pasando dentro del equipo de desarrollo, porque eso es ingeniería de software, ¿ok? Scrum no, ahí tiene un área muy gris, ¿ok? Si fuese el caso de que estás aplicando Scrum al desarrollo de software, ¿ok? Eso es otra cosa, porque Scrum se puede aplicar a otra cosa, a otro dominio técnico que no sea software, precisamente por eso es que es un framework, ¿no? Entonces, no se dice nada del product owner seleccionando equipos de desarrollo. Lo que yo sí considero es que el product owner debería de tener una muy buena capacidad para conversar con el equipo de desarrollo. Ahora, que el equipo de desarrollo designe al Scrum Master lo veo más factible, porque efectivamente el Scrum Master puede tener un doble rol, puede ser Scrum Master y puede ser miembro del equipo de desarrollo. Eso sí es, lo, lo asumo un poco con más facilidad que el caso contrario. En verdad, yo no veo a un product owner, o no debería haber un product owner contratando un equipo de desarrollo, porque no sé si tienen los skills técnicos para poder llegar a ese punto. De hecho, como lo dije, el product owner generalmente sabe lo que quiere, pero no sabe cómo hacerlo. Listo. Oye, Humberto, bueno, una vez más, gracias. Excelente también la respuesta a las preguntas. Pues te anoté aquí pues, un poco de compromiso que te quedaron. Algunas personas sugiriendo unos temas para los webinars. En principio yo tengo 3 áreas grises de Scrum, escalación y herramientas para el Product Owner, porque la lista era muy larga y pues, ahí hay que meterse un poco más para verla, como de qué se trata y qué es lo que tienes ahí. No sé si tienes algún comentario de cierre, alguna recomendación para los participantes. Bueno, no, primero agradecerles por el tiempo y bueno, ponerme totalmente a la orden, ¿no? Cualquier pues, duda que no les pude haber aclarado por cuestiones de tiempo, estoy totalmente a la orden. Igualmente creo que tú también, Ned. Seguro. Y pues seguimos en contacto y esperemos pronto tener otros webinars también que sean de interés. Si tienen algún tópico particular también que les guste, con mucho gusto lo comparten y nosotros lo desarrollamos. Seguro. Ok, bueno, señores, buenas noches. Los dejo. Agradezco pues una vez más PMI Venezuela, capítulo Venezuela, PMI Jalisco. Gracias, Humberto. En nombre de PIT Soluciones, bueno, esta actividad de cooperación va a ser todos los martes. El próximo martes tenemos descanso y arrancamos con los webinars de septiembre. Tenemos varios temas ahí pues bien interesantes. Humberto está anotado ya aquí para uno, pero ya en octubre. Les dejo los datos de contacto de Humberto, humbertotf@gmail, su correo, y en LinkedIn lo consiguen como Fuenmayor. ¿Ok? Estamos a la orden por acá también. Ned Rodríguez. Y buenas noches. Gracias en nombre de los capítulos Venezuela y Jalisco del PMI. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ti.